Hola amigos del continente, eh, amados estudiantes, amadas estudiantes de Adora el Instituto en la ciudad de Valencia, en nuestra amada nación de Venezuela. Es un privilegio a través de la tecnología poder llegar a ustedes y ser parte de este módulo número 2 que se llama Adoración Celestial, que nos permitirá entender cómo Dios quiere que siempre observemos el modelo celestial para establecerlo aquí en la tierra. Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, cuando nos enseñaba a orar y declaraba que tu voluntad sea hecha, así deben ustedes orar, dijo el Señor Jesús, que tu voluntad sea hecha, Padre, en la tierra como en los cielos. Por eso es muy importante. Y vamos a estar mirando hoy solo una parte de ese modelo celestial. En este caso nuestro tema es la adoración que procede del trono. La adoración que procede del trono. Eh, yo sé que esto nos va a motivar, a empoderar, a, a llevar un poco más allá de lo que ha sido nuestra vida como adoradores en espíritu y en verdad, y podremos compartirlo con muchos. En su momento, usted podrá tener este bosquejo y este contenido y en su momento muchos podrán ver nuestra clase de hoy para que esto se extienda en medio de pueblos, ciudades y naciones. La adoración que procede del trono es una palabra que Dios me permitió adaptar y condensar, inspirada por un hombre que ha sido usado de una manera muy particular en Brasil, en la nación de Brasil. Eh, yo pude adaptar un material que él compartió con Latinoamérica acerca de la verdadera adoración y el verdadero avivamiento. Y Dios me permitió organizarlo de tal manera que se pudiese convertir en una de nuestras clases de escuela de adoradores, en este caso de Adora el Instituto. Y quiero introducir este tema de la adoración que procede del trono, eh, diciéndole eh, tres cosas que yo pienso que son muy importantes. Número uno, los grandes momentos de quebrantamiento, de entrega apasionada, de devoción profunda y compromiso con la santidad de Dios acontecieron en la historia de la fe siempre que el pueblo de Dios pudo ver el trono. Vamos a estar basándonos en un momento en que la escritura nos permite tener una percepción de ese trono. El texto desde el cual vamos a estar eh, estudiando este tema es Apocalipsis capítulo 4. No es el único lugar donde el Señor habla de su trono y de lo que hay alrededor del trono. Hay un movimiento, unos personajes alrededor del trono. Hay uno que está sentado en el trono y es para nosotros lo más importante, es el centro de todo lo que hacemos. Pero también hay una explicación de todo lo que está pasando allí alrededor del trono, de todo lo que rodea a ese que está en el centro, sentado en el trono. Entonces, tenga en cuenta esto, los grandes momentos de quebrantamiento, entrega apasionada, devoción profunda y compromiso con la santidad de Dios se dieron cuando el pueblo observó ese trono y temió, experimentó temor reverente frente a ese que estaba en el trono, experimentó respeto, reconocimiento y rendición frente a aquel que estaba sentado en el trono. Eso es lo primero que quiero decirle en la introducción del tema. Lo segundo es que Dios quiere producir en nosotros una adoración integral, una adoración que proceda del trono de Dios, que emane del trono de Dios. Esta adoración reafirmará la gloria de Dios. Esta adoración hará que nuestra vida sea transformada, muy importante. Dios quiere que nuestra vida sea transformada. Ese es el propósito por el cual nos acercamos a Él, para poder ser más conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Nada tendría sentido y todo se quedaría en expresiones vacías si nuestra meta final
no es la que está consignada en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de adoración integral que Dios quiere producir en nosotros, porque Él es quien la produce, la adoración es nuestra respuesta a la revelación de Dios. O sea, todo comienza con Él, no comienza con nosotros. Él se revela a nosotros, nosotros respondemos. Dios quiere que esa adoración reafirme su gloria, haga que nuestra vida sea transformada y que nuestras congregaciones experimenten la presencia de Dios, la realidad de su presencia, y que nuestras ciudades y naciones se dispongan para que la salvación de Dios se manifieste. Eso es lo segundo. Recuerda entonces lo primero, momentos de quebrantamiento, entrega apasionada y devoción profunda se produjeron cuando el pueblo fue expuesto al trono de Dios y temió delante de aquel que está en el trono. Lo segundo, Dios quiere producir una adoración integral. Y en el punto 3 de esta introducción quiero decirle dos cosas acerca de ese trono que vamos a estar observando en Apocalipsis capítulo 4. El trono está en el centro de todos los acontecimientos de la historia que legítimamente podemos llamar avivamiento. En el centro. O sea que todo gira alrededor de ese que está en el centro y que está en el trono, y que desde ese lugar de autoridad nosotros entendemos que gobierna sobre cielos y tierra. Recuerde usted al profeta Daniel cuando le dijo al rey Nabucodonosor: mientras tú, oh rey, no entiendas que hay uno en el cielo que gobierna sobre la tierra, vas a tener problemas. Cuando lo reconozcas, ese mismo que está en el cielo va a engrandecerte y va a honrarte, mientras reconozcas y sepas que hay uno que está en el cielo que gobierna sobre la tierra. Por eso el trono está en el centro de todos los acontecimientos, a través de toda la historia. Ahora, ¿qué ha sucedido cuando Dios ha decidido visitar a su pueblo? Cuando Dios ha decidido visitar a su pueblo, tal vez ustedes han estudiado la historia de los avivamientos, Él mismo ha producido un fuerte despertar, una clara percepción en cuanto a que hay alguien en el trono y que el que está en el trono es santo, 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 y que mientras adoramos a ese que está en el trono, Él volverá a visitarnos como antaño, Él volverá a visitarnos como antes. Él anhela venir a un lugar y permanecer en un lugar donde su nombre es reconocido, honrado, y donde podemos dar a Dios la gloria debida a su nombre, la honra debida a su nombre, dijo el salmista. ¿Y qué quiere Dios que nuestra adoración en espíritu y en verdad produzca? Bueno, que nos sometamos a su palabra, eso es lo primero, de lo que casi nunca se habla. ¿Qué es lo que perseguimos cuando somos sensibles a la voz del Padre, que es quien está buscando adoradores? Bueno, lo que perseguimos es someternos a su palabra, obedecer su palabra, guardar su palabra, y que esta palabra nos encamine y nos transforme. Ese realmente es el fin. Y que podamos pronunciar un amén a la totalidad de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso nuestra adoración debe producir más causas que efectos. Debe ser una adoración que tenga más fondo que forma. Las formas están muy bien, pero cuando hay un fondo, cuando hay una esencia en nuestra adoración. Nuestra adoración no deberá ser solo un desborde de emociones, no porque Dios no nos haya creado como seres emocionales, que nos alegramos en Él. No, pero sin consecuencias profundas en cuanto a un cambio de vida, en cuanto a aquellos que asisten a nuestras convocatorias de adoración, sean pocos o muchos, no vamos a quedar solamente en un desborde emocional. Eso a manera de introducción quería dejarles en su corazón. Vamos a volver de nuevo para que usted lo tenga muy claro. Grandes momentos de quebrantamiento
entrega apasionada y devoción profunda y compromiso con la santidad de Dios se dieron siempre que el pueblo de Dios pudo ver el trono y aquel que está en el trono, y temió con temor reverente delante de aquel que está en el trono. 2. Dios quiere producir una adoración integral que proceda del trono, que reafirme su gloria, que haga que nuestra vida sea transformada y que nuestras congregaciones experimenten la realidad de la presencia de Dios, preparando a pueblos, ciudades y naciones para que se dispongan para la salvación de Dios. Y número 3, el trono está en el centro de todos los acontecimientos de la historia que podemos llamar avivamientos. Recuerde que el salmista definió avivamiento de la siguiente manera. Se preguntó en uno de sus salmos: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Avivamiento es cuando entendemos que la vida de Dios vuelve a fluir, que lo que la estaba estorbando o bloqueando es quitado de en medio, y la vida de Dios vuelve a fluir en medio de nosotros, desde nosotros y hacia otros. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que produzca nuestra adoración en espíritu y en verdad. Dios quiere que nuestra adoración en espíritu y en verdad haga que nos sometamos a su palabra. Dios quiere que la adoración en espíritu y en verdad haga que nosotros guardemos como lo más preciado de todo su palabra. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y al final podremos ver cómo ese modelo celestial es establecido en la tierra. Y acuérdese que eso resume la voluntad de Dios. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en la tierra como en los cielos. Entonces entremos de lleno a todo esto que está en el trono y que sucede alrededor del trono. O sea que con nuestro punto 1 lo vamos a llamar la percepción del trono. Allí vamos a mirar Apocalipsis capítulo 4. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué deberíamos hacer para experimentar ese avivamiento, ese volver a darnos vida de parte de nuestro Dios y esa adoración que procede del trono? Bueno, vamos a darle 2 respuestas a esa pregunta. La primera respuesta sería: debemos estar abiertos al mover del Espíritu de Dios. Su palabra dice: el viento sopla de donde quiere, y aún oyendo su sonido no sabes de dónde viene ni para dónde va. Dios es libre y misterioso. Él quiere que nosotros podamos ser sensibles a su voz y no ahorrarnos el camino de ser transformados tratando nosotros de crear algo que no vino de Él. Dios solo se compromete con lo que nació en su corazón. Debemos estar muy sensibles entonces. Eso es lo primero que debería producir, ¿sí?, una adoración que procede del trono. ¿Sí? Deberíamos estar abiertos a ese mover del Espíritu de Dios. Ahora, lo segundo, teniendo claro lo que fluye y emana de ese trono y de aquellos seres que están alrededor de él, para entender claramente la importancia de exponernos delante de ese trono. Acuérdense que estamos partiendo de una pregunta: ¿qué deberíamos hacer para experimentar el avivamiento y la adoración que proceden del trono? Bueno, tener muy claro lo que fluye y emana de ese trono y de aquellos seres que están alrededor de él, para entender la importancia de exponernos cada día delante del trono de Dios y de aquel que está en el trono. Eso nos permitirá manifestar una adoración integral en espíritu y en verdad. Ahora quiero leer Apocalipsis capítulo 4 versos 2 y 3. Vamos a mirar lo que está sucediendo allí. Al instante, dice el apóstol Juan, yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Vemos algunas cosas aquí. Primero, hay alguien en el trono. ¿Sí? Dice, y en el trono uno sentado. Hay alguien que está en el trono, es santo, es el centro de todo allí, y ninguno tiene tal familiaridad con él como para decir que le conoce. Porque el que está sentado en el trono es alto y sublime, pero exponernos a él cada día puede comenzar a producir cosas en nosotros.
Es como el efecto de ver las estrellas a través del telescopio. Solo nos permitirá comprender cuán grandes y lejos están de nosotros. Cuando vemos a través del telescopio del trono y de su santidad, ¿de qué nos damos cuenta? De cuán grande y distante el Señor está de nosotros. Cuando Juan dice, ese que nos habla, ¿sí?, es uno que existe por sí mismo y que nos dice, aquí estoy. O sea que ese que vemos lejano y grande comienza a ser percibido por nosotros de una manera diferente. Comenzamos a acercarnos y a ser alumbrados por su luz. Y su luz comienza a alumbrar toda oscuridad en nosotros y comenzamos a conocerle, a verle mucho más de cerca de lo que lo habíamos visto. Y por último nos dice que es semejante en su aspecto a piedras preciosas. Comenzamos a descubrir las cosas hermosas y preciosas que antes no habíamos descubierto de aquel que está en el trono. Acuérdese que la clave es cada encuentro que usted tiene delante de ese poderoso Dios que está en el trono. Ahora, se desprenden tres cosas específicas de aquí. Uno, los movimientos sublimes de adoración producen un avivamiento en nuestro corazón, un fluir de la vida de Dios en nuestro corazón que nos lleva a una total perplejidad. Vemos al que está en el trono, vemos su aspecto, vemos lo que hay alrededor y decimos, Señor, es tan hermoso, es tan precioso, tan poderoso, produce tanto temor en nosotros. Por eso, una de las mayores claves en nuestra adoración es hacer todos los días. Encuentro tras encuentro nos llevará en santa perplejidad a conocer la hermosura del Señor. Y ese encuentro producirá en nosotros una transformación permanente. Cuando su presencia viene a nosotros, se manifiesta en medio de nosotros, nosotros quedamos boquiabiertos. Cuando esos pequeños visos de su gloria que Dios nos permite experimentar, porque donde Él permitiera que toda su gloria se manifestara en medio de nosotros, moriríamos. Dice que nadie puede ver a Dios y estar en pie. Entonces, lo primero, los movimientos y momentos de sublime adoración producen un avivamiento en nuestro corazón. Ahora, piense usted en uno de esos encuentros más significativos, no el único, pero uno de tantos, ¿sí? Isaías capítulo 6, usted ve un encuentro de Isaías, tal vez no era la primera vez que Isaías venía delante del Señor, pero qué encuentro tan impresionante y tan significativo se dio allí, al punto que una de las cosas que Isaías dice es, ¡ay de mí! Si usted lee los primeros 5 capítulos del libro del profeta Isaías, él está diciéndole a todo el mundo, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Está diciéndole a todo el mundo, tienen que tener cuidado, ¡ay de ustedes! Si no entran en el orden de Dios. Pero cuando él tiene un encuentro significativo con Dios, ya no dice más ay de ti, sino ay de mí, que soy hombre inmundo de labios y ando en medio de hombres que tienen labios inmundos. ¿Cómo puede usted entender si de verdad su encuentro fue un encuentro significativo cuando usted se da cuenta que hay algo que debe cambiar en nuestro corazón, en su corazón y en el mío? En este caso era los labios, las palabras que estaban saliendo de la boca de Isaías. Y quiero decirle que este es un profeta considerado un profeta poeta, porque el libro de Isaías fue casi todo encontrado en poesía, en prosa y verso, pero cuando se traduce al español cambia. Así es que si este hombre, que es un hombre que declara la palabra de Dios, declara la hermosura de Dios y aún lo hace en poesía, era un hombre que según él era inmundo de labios, imagínese usted dónde quedamos nosotros. Tuvo que venir un ángel y poner un carbón encendido en sus labios, en su boca, para consagrarla para el Señor. Entonces, cada encuentro con el trono de Dios y aquel que está en su trono, porque recuerde que Isaías dijo, veo uno que está en el trono y las faldas llenan el templo y él es santo, santo, santo. E inmediatamente ese encuentro produjo una convicción. Primero produjo una confesión, soy inmundo de labios. Luego produjo una consagración, necesito que mis labios sean limpios. Y luego produjo una comisión, he aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Cosas como esas deben darse en medio de cada encuentro con el trono de Dios.
Número 2, los momentos de sublime adoración no pueden explicarse teológicamente. No es que estén en contra de las escrituras, pero a veces no tenemos una explicación precisa de lo que está pasando allí. Por eso el Espíritu a veces viene para ser obedecido y no para ser entendido. Y número 3, partiendo de Apocalipsis capítulo 4, los primeros versos, los momentos sublimes de adoración y encuentros frente al trono van a darse siempre, muy importante, que el alma está dispuesta a rendirse ante Dios. No van a haber encuentros significativos que produzcan una transformación desde adentro en nosotros, si no hay una disposición por rendirnos ante el Señor. Entonces tenga muy en cuenta, partiendo desde Apocalipsis capítulo 4, versos 2 y 3, estas tres cosas. Los momentos de sublime adoración producen un avivamiento en nuestro corazón y total perplejidad. Número 2, los momentos de sublime adoración no pueden explicarse teológicamente. Quisiéramos que el Señor pudiese ser explicado todo el tiempo, pero a veces hay una parte de Él y de su soberanía que queda en el misterio. Y número 3, los momentos sublimes de adoración y encuentros frente al trono van a darse siempre que el alma está dispuesta a rendirse ante el Señor. Ahora, en el punto 2 quiero hablarle acerca de algunos aspectos del trono. Primero le hablé de la percepción del trono, ahora le voy a hablar de algunos aspectos del trono. Estas radicales entregas, lo único que permiten que nosotros podamos declarar es cosas como las que declaró el apóstol Juan al escribir Apocalipsis capítulo 4. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero hay algunas cosas adicionales que comienzan a aparecer en los versos siguientes. En el verso 3, capítulo 4 de Apocalipsis dice: y había alrededor del trono, la parte B, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Qué hermoso. La alusión al arco iris trae toda la historia de la redención al escenario del trono, porque recuerda que el arco iris nos habla del pacto de Dios para con nosotros. El arco iris representa por qué Dios ha hecho un pacto de salvación. Entonces, las manifestaciones sublimes de adoración deberían producir grandes manifestaciones de salvación. Cuando hemos sido expuestos a ese trono de Dios y otros han sido expuestos, una respuesta natural debería ser: yo necesito la salvación de Dios, necesito entender la redención que en Cristo Jesús yo tengo. Ahora quiero que mire conmigo el verso 5 de Apocalipsis 4. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Primero un arco iris que nos encamina al acto redentivo del Señor a través de Jesús. Luego, relámpagos, truenos y voces salían del trono. Los truenos y voces y relámpagos y terremotos son manifiestos en la presencia de aquel que está en el trono. Esto nos habla de las diferentes formas en que Dios habla. Y además de ello nos habla de la manifestación de los juicios de Dios. Recuerde usted que el pueblo de Israel, usted puede mirar eso allá en Éxodo capítulo 19 y 20, dijo: no, esta manera de Dios hablar es demasiado fuerte para nosotros. Truenos y relámpagos fluían de ese monte en aquel tiempo, ahora dice que fluyen del trono. E Israel dijo: mejor que Moisés hable con Dios, pero que nosotros no hablemos con Dios porque vamos a morir. Y ese es el propósito de oír la voz de Dios, morir a nosotros para que Jesús sea levantado. Pero ellos no querían. Ellos dijeron: no, mejor habla tú con Dios, Moisés, pero nosotros no. Ve y hablas con Él y nos lo dices. Tal vez allí hay una gran clave en toda nuestra iglesia latinoamericana y de la iglesia del Señor en las naciones. Siempre queremos que otros vayan y hablen con Dios y que luego vengan y nos lo digan a nosotros. Pero la motivación al poder hoy estar compartiendo acerca de esto con ustedes es que ustedes no se conformen con lo que Dios habló a mi corazón o con lo que Dios me inspiró a través de lo que habló al corazón de muchos, porque siempre somos levantados sobre los hombros de otros, sino que ustedes también vayan delante de ese trono y puedan descubrir mucho más y no conformarse con lo que yo les pueda decir o con lo que otro les pueda decir, con lo que sus profesores les puedan decir, sino que ustedes digan: bueno, me has inspirado, me has motivado, ahora yo voy a ir delante de ese trono y voy a traer esa porción de Dios para mi vida
esa voz de Dios para mi vida. Ahora, dice en Apocalipsis 8:3, aquí nos pegamos un pequeño salto para analizar algo muy poderoso, otra cosa, otro aspecto de ese trono. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, todo girando alrededor del trono. Después de esto el incensario es lanzado a la tierra y acontecen muchas cosas. Ahora mire el término que voy a utilizar. Los que conspiran con Dios son los que oran y adoran en el anonimato y en plena santidad, en plena rectitud, en plena verdad y consagración. Estas personas levantan sus voces delante del trono, puede que estén solas o acompañadas, juntan sus oraciones, las que dice este texto que son mezcladas con incienso y arrojadas de nuevo a la tierra. Sube como incienso mi adoración y sube mi oración, mi clamor, es mezclado con incienso que es arrojado de nuevo a la tierra. Entonces, es sobre nuestras rodillas que está el destino de nuestras naciones. Cuando juntamente y en acuerdo con nuestro Dios, Él establece un orden. Él establece un trono en medio de todo lugar donde levantamos adoración y establece un orden. Hay un principio de Dios que es este. Primero Dios trae orden en el desorden. Por eso dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, utilizó la palabra, el verbo, y trajo orden en el desorden. Luego que Dios trae el orden, entonces ahí puede manifestar su gloria. Pero cuando nosotros volvemos a caer en algún tipo de desorden, entonces Él manifiesta su juicio. Su juicio no es que viene Dios para matarnos, su juicio es que viene Dios para alinearnos con Él. Y obviamente que a veces eso duele y duele mucho, porque si hemos perdido el orden, no puede manifestarse su gloria. Eso es un principio. Dios ha establecido un orden en los cielos y quiere que ese orden sea establecido en la tierra para manifestar su gloria. Pero cuando violentamos ese orden, entonces Dios trae su juicio, que es alinearnos de nuevo con su voluntad para volver a traer su orden y volver a manifestar su gloria. Eso siempre se repite en la historia de Israel y en nuestra historia. Entonces, estas voces que se levantan y son mezcladas con incienso y son devueltas a la tierra, tienen que ver con los juicios de Dios trayendo su orden para manifestar su gloria. No hay otro pasaje, Apocalipsis 8:3, que afirme más claramente el poder que tiene la oración de los santos. Estos santos son los que conspiran con Dios para deshacer las obras del diablo. Qué poderoso es esto. Mire todo lo que pasa alrededor del trono. Otro aspecto y otra cosa que sucede, Apocalipsis 4:5, volvemos a nuestro capítulo base, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El trono de Dios es la morada del fuego ardiente del Espíritu de Dios. Se habla de 7 lámparas y 7 ojos que tipifican la plenitud absoluta de los atributos de Dios. La plenitud absoluta de los atributos de nuestro Dios manifestada en medio de nosotros. Ahora, dice el Salmo 97:3 refiriéndose a esto, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Quiero mirar porque el tiempo va avanzando y quiero que ustedes tengan por lo menos una gran panorámica del trono y de lo que sucede alrededor del trono. Dice la Escritura en Apocalipsis 4:6 que había 7 ojos que tipifican inescondibilidad. Mire esa palabra, inescondibilidad. Nadie puede esconderse de él. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si descendiere hasta lo más profundo, allí me encontrarás. ¿De qué hablan esos 7 ojos? Hablan de la inescondibilidad que nosotros tenemos delante de Dios. No podemos escondernos, Él nos conoce. Por eso dice, mi Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo capítulo 6. Ahora, vamos a ir concluyendo ya. Cuando podemos pensar en este Dios del cual no nos podemos esconder, tenemos que entender algo que a veces no es fácil de entender y no es fácil de digerir. El espíritu percibe la injusticia que practicamos, la doble unión que a veces nos ocupa con Dios
y con el mundo. El Espíritu percibe todo lo que a veces nosotros dejamos colar en nuestra mente. El Espíritu percibe nuestra falta de consagración. Por eso dijo David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Porque una pequeña parte de la verdad que somos es la que mostramos públicamente, es la que mostramos en nuestros lugares de reunión. Pero otra gran parte de la verdad que somos es la verdad de lo que somos cuando nadie nos ve. Y cuando estamos expuestos a ese trono, no podemos escondernos de él. Por eso revise usted el Salmo 51. Dice, Señor, ¿qué puedo decir? He pecado delante de ti, pero he comprendido algo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, la verdad de lo que soy y de lo que hago, cuando nadie me ve. Entonces el Espíritu de Dios quiere que comencemos a caminar hacia esa nueva consagración. Podemos declarar este año un año de consagración, un año de amor extravagante y obediencia extrema. Eso es adoración. Amor extravagante y obediencia extrema. Un año donde sabremos que no podemos escondernos de Él y que al contrario, el exponernos delante de Él va a alumbrar nuestras tinieblas y va a permitir que cosas sucedan realmente cuando levantemos adoración a solas o en público, que podamos percibir que hay algo que se está produciendo porque nuestra adoración está emanando de un corazón santo, limpio, puro. Recuerda lo que dijo Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios y queremos verle. Realmente se trata de esto, de verle y de que otros lo vean, de que Él sea glorificado mientras nosotros nos encaminamos hacia Él, nos encontramos con Él. Ahora, un texto más en Apocalipsis 4, verso 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. El trono de Dios es un trono fundado sobre la transparencia y la verdad. Ese es el principio. Eso representa ese mar de vidrio transparente semejante al cristal. Un trono establecido en la verdad, en la transparencia. Por eso dice el Salmo 98:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Recuerda que yo le dije que hay otros textos, no solamente en Apocalipsis. Este es uno de ellos, ustedes pueden encontrar muchos más. Salmo 98:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Si anhelamos encuentros reales frente al trono de Dios, la transparencia y la sinceridad deben convertirse en el fundamento de la vida o vamos a experimentar el ser lanzados fuera de la presencia de Dios. No podemos fundamentar nuestra vida en la hipocresía. Dios quiere darnos una profunda sensibilización de la conciencia con respecto a la verdad. Por eso dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Por eso, luz y verdad nos guarden siempre. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Eso es identidad. Identidad responde a quién soy. Si a usted le preguntaran a mí, ¿y quién eres tú? Usted debería responder, yo soy la luz del mundo. Jesús, que es la luz del mundo, ha alumbrado mi vida con su luz. Ahora yo también soy luz. Entonces eso me encamina al propósito. Identidad, ¿quién soy? Soy luz. Propósito, ¿para qué estoy? Si soy luz, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Para alumbrar a los que están en tinieblas. Por eso dijo Jesús, vosotros sois la sal. Entonces, si yo le preguntara a usted, ¿y quién eres tú? ¿Quién es usted? Usted me podría responder a mí, yo soy sal. Entonces, si su identidad es ser sal, ¿para qué está usted en la tierra? Usted está en la tierra para darle sabor a un mundo sin sabor y para preservar a un mundo que va encaminado a la perdición, para que cambie su destino eterno y no vayan hacia la perdición eterna, sino a la plenitud eterna con el Señor. Identidad me encamina al propósito. Si soy luz, he sido llamado a alumbrar. Si soy sal, he sido llamado a preservar. Ahora, una actitud de total transparencia debe manifestarse en nosotros, especialmente cuando hemos sido colocados en lugares de autoridad. Una profunda crisis de ser frente a la palabra de Dios.
ver cómo esa palabra me confronta cada vez que me encuentro con Él. El pueblo que vive ante la presencia del trono mantiene sus ojos bien abiertos, velando y orando en todo tiempo. Muy importante. Dios nos llevará a través de una adoración genuina. Entonces, para adorar, algunas conclusiones que se desprenden de estos aspectos del trono y alrededor del trono, Dios nos llevará a adorar con santa perplejidad. Dios nos llevará a querer vivir y proclamar los pactos de Dios, pactos de salvación. A conspirar con Dios, rogando que su poder se manifieste en la tierra a través de esa oración y adoración que se mezcla con incienso, lo que leíamos ahorita, que su voz haga temblar la tierra. Dios colocará nuestra vida desnuda delante de Él y permitirá que el Espíritu de Dios queme lo que nos sirve. Recuerda a Isaías, un carbón encendido en sus labios. Habían cosas sucias que salían de su boca. Él dijo, Señor, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Pero si tú puedes poner ese fuego en mi boca, voy a consagrar esa parte de mí que necesita ser consagrada. Toda nuestra vida necesita ser consagrada. Acuérdese que cuando el oro necesita ser purificado, se expone al fuego. Pero el oro no solamente es purificado delante del fuego, en este caso del fuego que sale del trono de Dios, sino que el oro también es refinado. Y refinar es diferente a purificar. Purificar limpia lo que no necesita el oro. Las impurezas son quitadas al purificar, pero refinar significa hacer libre de mezcla. Dios quiere quitar toda impureza, pero en especial hacernos libres de mezcla. No queremos ser verdaderos adoradores con una adoración de una vida que está mezclada o leudada. Recuerda que el Señor dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces debemos buscar la verdad y la transparencia como fundamento de nuestras vidas. Siempre que esto sucede, el poder del trono de Dios se refleja en nuestras vidas. Y como resultado, la presencia de Dios estremece cielos y tierra, convierte los arrogantes, prevalece sobre los dioses, pulveriza las pretensiones del orgullo humano, desenmascara la falsedad. Todo esto se da cuando somos expuestos a ese trono y adoramos delante de aquel con temor reverente, de aquel que está en el trono. Desenmascara el engaño y la hipocresía, salva a los hombres y a las mujeres y produce una transformación en la sociedad, en nuestro entorno. Conclusiones, mis amados estudiantes de Adora el Instituto. La adoración sin una percepción del trono puede producir que se cante mucho pero que se adore poco, que se grite mucho pero que se llore poco. Dios no nos está hablando en su palabra de caer en el Espíritu, sino de andar en el Espíritu. Dios nos está hablando de que casi siempre que los santos de Dios cayeron, cayeron hacia adelante, pero cayeron postrados delante de Dios y de su voluntad. Dios no quiere que a nosotros ignorar a aquel que está en el trono, reemplacemos el sonido de su presencia por nuestro propio sonido, que muchas veces resulta extraño frente a la santidad de Dios. Hay a veces un fuego extraño en la adoración en nuestro continente que emite un sonido extraño que Dios no puede reconocer. Por eso decía en tiempo antiguo a los que eran convocados a la guerra, si la trompeta no diera un sonido claro, nadie sabrá que está siendo convocado a la guerra. Si nuestra adoración no produce un sonido claro que emana desde el corazón, por la condición del corazón del que está emitiendo el sonido, la gente va a confundirse. Nuestro sonido de adoración no producirá todo lo que le acabo de decir, sino que producirá confusión o solo manifestaciones emocionales. Ahora, ¿cuáles son estas aplicaciones prácticas que yo le quiero dejar antes de orar por ustedes? Necesitamos volver a anhelar el tener encuentros con Dios. Aplicación práctica. El día a día con Dios. El día a día personal e íntimo. Necesitamos que cada encuentro produzca un sometimiento a su voluntad perfecta y al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Acuérdese que yo le hablé de su voluntad y de su cumplimiento, el que debería estar como norte. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, creyendo la misma cosa, y del conocimiento del Hijo de Dios,
hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos hacia allá. Necesitamos entonces entender que la adoración verdadera producirá ministros y ministraciones enmarcadas por un carácter santo e íntegro, y no solo por un derroche de dones y talentos. Necesitamos una adoración que se exprese en el servicio y con acciones y actitudes que honran el nombre de Dios. Esto es solo una enseñanza, la adoración que procede del trono, que pretende inspirarlo a usted, que pretende inspirarla a usted. Adorador, adoradora, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, el Padre sigue buscando. Usted es llamado entonces a ir profundo en cada uno de estos textos que hablan del trono, del que está sentado en el trono y de todo lo que sucede alrededor del trono. Usted no se va a conformar con lo que yo le he dicho. Usted va a ir profundo en las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, anhelando ese encuentro diario con Dios, anhelando esa verdad en lo íntimo, anhelando el poder reflejar su gloria a través, como dice Mateo 5, de sus buenas acciones que glorifiquen al Padre. Ahora, yo quiero orar por usted, quiero orar por Adora al Instituto, quiero declarar, inspirado por Dios proféticamente, lo que yo creo que en mi corazón Dios quiere hacer, porque Dios en su palabra lo dice. Cierre usted sus ojos conmigo y oremos delante del Señor. Oremos delante de aquel que está en el trono. Padre, gracias por tu palabra poderosa. Hoy nos has permitido entender solo un poco más qué tan importante es poder tener conciencia de aquel que está en el trono y de lo que sucede alrededor del trono. Padre, yo te pido por cada uno de tus hijos y tus hijas preciosos, hermosos, que tú amas tanto, que has limpiado como a mí con tu sangre preciosa y que sigues limpiando al rociar tu sangre cuando fallamos delante de ti. Yo declaro proféticamente lo que dice Apocalipsis 21:5. He aquí nuevas estoy haciendo todas las cosas. En Venezuela, en Valencia, en Adora al Instituto, en nuestro continente, en la vida de todo aquel que oye esta enseñanza, que ve esta enseñanza. Y Señor, que nuestra rendición diaria, el exponernos delante de este trono, pueda hacer que veamos una nación nueva, una ciudad nueva, una familia nueva, un compromiso nuevo, una consagración nueva. Es lo que yo siento que tú quieres hacer en medio de nosotros en este año, Señor. Padre, gracias. Oh Dios, abre nuestros ojos para verte. Dispón nuestro corazón, Señor, para poder ser sensibles a tu voz y a tu propósito. Yo lo declaro sobre este remanente, Señor, que diligentemente se encamina hacia ti. Hoy, Padre, gracias por el impacto de Adora al Instituto en el continente. Gracias por poder utilizar el milagro de la tecnología para llegar a miles, a pueblos, ciudades y naciones. Oh Dios, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas y declaro que grandes cosas harás, porque tú nos has sacado de la cautividad, y declaramos como el salmista, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Lo declaro así, creyéndolo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados, amén, amadas. Siempre estoy para servirles, siempre estoy para apoyarles y también para ser enriquecido por esa porción tan preciosa que Dios le ha dado a ustedes. Un abrazo grande desde Colombia. Amamos a Venezuela, oramos por ella y oramos por nuestro continente. Su servidor, Walter Rumier.